Cuando algunas personas escuchan o leen en el Evangelio que la madre de Jesús y sus hermanos lo estaban buscando, se llenan de una preocupación y se preguntan si realmente Jesucristo tuvo hermanos carnales. Vamos a tratar de responder a esto. En primer lugar, tenemos que decir que en hebreo y en arameo, que era el idioma que hablaba Jesucristo, existe una palabra que es aj, para referirse a los hermanos carnales. Pero esta palabra en hebreo o en arameo, aj, se utiliza también en un sentido mucho más amplio y se refiere para hablar de los tíos, de los sobrinos e incluso una relación todavía más amplia. La madre y los hermanos de Jesús van a verlo. La palabra madre la entendemos, pero hay una palabra que a nosotros nos desconcierta un poco, porque nosotros decimos que María es virgen. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús tenga hermanos? La Biblia no se ha escrito en castellano. Detrás de la Biblia, que está escrita en griego, hay una mentalidad, la mentalidad hebrea. Y el hebreo es una lengua muy pobre, solamente tiene 2500 palabras. Hay 4 palabras para hablar de la familia. En, que significa mamá. Av, que significa papá. La tercera suena mal. Aj significa hermano o también pariente. Y la cuarta palabra, dot, puede significar novio o también tío paterno. Y para primo, sobrino, no existen palabras. ¿Qué palabra usaban los hebreos para hablar de parientes? La palabra hermano. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Los parientes. Nunca se nos dirá que eran hijos de María. Elisa del Salvador dice que quiere saber acerca de las Escrituras, especialmente Mateo capítulo 12, versículo 46, Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 46. Y lo que habla aquí es de que van donde Jesús, María y los discípulos de Jesús, y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús dijo que... pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque primero que todo, yo sé que los hermanos protestantes y evangélicos utilizan este pasaje para decir: no, pero María tuvo otros hijos. Ahí no dice que María tuvo otros hijos, hermanos. Ahí lo que dice es que Jesús tenía hermanos. No habla de que María estaba con sus hijos ahí. No dice María y sus hijos estaban ahí. Dice María y los hermanos de Jesús. Algo muy diferente. No hay ningún pasaje en la Santa Biblia, en el Nuevo Testamento, que indique que María, nuestra Santísima Madre, tuvo otros hijos. Se habla de los hermanos de Jesús. Pero ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Y de nuevo, tenemos que entender el contexto en que el pasaje bíblico se presenta. Cuando se habla de hermanos en el tiempo de Jesús, se está hablando de personas muy íntimas, muy cerca, en este caso, a Jesús. La virginidad perpetua de María es la doctrina de que María, la madre de Jesucristo, fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Cristo. Es uno de los 4 dogmas marianos de la Iglesia Católica y es sostenida también por la Iglesia Ortodoxa en el cristianismo oriental y por algunas ramas del protestantismo como la luterana y anglicanos en el cristianismo occidental. La virginidad antes del parto de María se basa en versículos del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Según algunos exégetas, ningún pasaje del Nuevo Testamento menciona su virginidad durante y después del nacimiento. Las epístolas paulinas, los 4 evangelios canónicos y los Hechos de los Apóstoles mencionan a los hermanos de Jesús. La Iglesia Católica, siguiendo a Jerónimo, explica que los hermanos de Jesús eran en realidad sus primos e hijos de María de Cleofás, hermana de la Virgen María. Mientras que la Iglesia Ortodoxa Oriental, siguiendo a Eusebio y Epifanio, argumenta que eran hijos de José de un matrimonio anterior y por tanto hermanastros de Jesús. Anglicanos, luteranos y metodistas están de acuerdo con algunos de estos puntos de vista. La doctrina de la virginidad de María fue establecida en el Concilio de Éfeso en el año 431 y el Concilio de Letrán en el año 649
enfatizando su triple carácter antes, durante y después del nacimiento de Cristo. Hoy día, la virginidad perpetua de María antes, durante y después del nacimiento de Jesús es uno de los 4 dogmas marianos de la Iglesia Católica, lo que significa que se considera una verdad divinamente revelada cuya negación es una herejía. Los otros 3 son su papel como Theotokos, Madre de Dios, su Inmaculada Concepción y su asunción corporal al cielo. En lo que concierne a Occidente, sobre todo la Iglesia Católica, afirma, cree y sostiene que María, la Madre de Jesús, no tuvo relaciones sexuales con su esposo nunca, con José, y muchísimo menos tuvo más hijos. El concepto de la virginidad perpetua hace virgen a María antes, durante y después del parto. Permaneció virgen durante toda su vida. La virginidad perpetua de María se basa en 3 premisas que, según el Catecismo, citando a Agustín de Hipona, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, siempre virgen. Esta creencia choca y descansa sobre el interrogante y la identidad de los hermanos de Jesús. ¿Quiénes fueron los hermanos de Jesús? ¿Qué parentesco tenían los dichos hermanos con Jesús, María y José? ¿Fue María siempre virgen hasta su muerte? Y cogen nuestra Biblia dice, Mateo 13:55, Santiago y José, hermanos de Jesús. Con tu Biblia, con la católica, ya te han engañado. Porque dice nuestra Biblia que Santiago y José eran hermanos de Jesús, en Mateo 13:55. ¿No ves tu Biblia, la católica? Santiago y José, hermano de Jesús. Pues no, señor, no son hijos de María. Eso lo saben ellos, de sobra. Si dicen que se saben la Biblia de memoria, lo saben de sobra, Pero como van a engañar, te lanzan el texto oscuro y se callan el texto claro. En Mateo 27:56 y Marcos 15:40 dice que al pie de la cruz, junto a la madre de Jesús, estaba la madre de Santiago y José. Luego, la madre de Santiago y José no es la madre de Jesús, es otra, es María la de Cleofás. Cleofás, hermano de San José. Vamos a señalar 9 pruebas por las cuales los católicos decimos que María es siempre virgen. Primera prueba: hermanos parientes. En la Biblia la palabra hermano tiene distintos significados: tío, sobrino, paisano, esposo, etc. Por ejemplo, en Génesis 13:8 vemos que Abraham dice a Lot que son hermanos, pero en Génesis 11:27 y en Génesis 12:5 se ve claramente que Abraham es tío de Lot. Son por tanto tío y sobrino. Sin embargo, se dice hermanos. Por lo tanto, no podemos tomar la palabra hermano en la Biblia pensando que se refiere siempre a los hermanos carnales. Existen 3 teorías aceptadas por las diferentes denominaciones cristianas sobre quiénes eran los hermanos de Jesús. La teoría de Epifanio, que dice que estos hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio anterior. Esta teoría es en honor a Epifanio de Salamina, el principal defensor de esta hipótesis mencionada en el siglo IV. La teoría del Vídeo descansa sobre el hecho de que los hermanos de Jesús son realmente hijos de María y hermanos plenos de Jesús. Pero la idea comúnmente aceptada por la Iglesia Católica, y es en la que nos vamos a concentrar, es la teoría de Jerónimo. Dice que estos hermanos en realidad eran sus primos, que revela una lectura imparcial de los textos en los que se refiere a la familia de Jesús. Leamos Mateo capítulo 13 y versículos 53 al 56 en la Biblia de Jerusalén católica. Y sucedió que, cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Con estos textos como base, ¿concluiría usted que Jesús fue el único hijo de María? ¿O más bien que ella tuvo otros hijos e hijas? Notamos que hay un núcleo familiar, el hijo del carpintero, su madre María, y sus hermanos y hermanas. Pero prosigamos. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: «Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Aquí se hace una clara distinción entre los hermanos de Jesús y sus hermanos espirituales, sus discípulos. Nadie alega que la referencia que se hace a la madre de Jesús signifique algo diferente de lo que dice. ¿Es consecuente, pues, razonar que sus hermanos carnales no eran hermanos carnales, sino quizás primos? Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. En el capítulo 2 y el versículo 12 de este mismo Evangelio dice: «Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días». Estos textos añaden, por ejemplo, la diferencia entre hermanos espirituales y sus discípulos. Además, hemos leído que sus hermanos no creían en él, así que no ejercían fe en él, no se les puede identificar como hermanos espirituales. Podemos estar todos los cristianos de acuerdo en que María realmente era virgen cuando dio a luz a Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 31, informa que fue a una virgen llamada María a quien el ángel Gabriel llevó la siguiente noticia: «Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús». Entonces, como declara el versículo 34, María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». Mateo, capítulo 1 y versículo 22, añade: «Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Así no era imposible para el Creador, que había diseñado los órganos reproductivos humanos, fecundar por medios sobrenaturales un óvulo que se hallaba en la matriz de María. Pero, ¿y después de eso? Es interesante notar que la Biblia informa que, en conformidad con el requisito de la ley de Moisés, 40 días después del nacimiento de Jesús, María ofreció en el templo de Jerusalén una ofrenda por el pecado para purificación de su inmundicia. María también se consideraba heredera del pecado y la imperfección de Adán y Eva. Lucas 2, 22 al 24 menciona: «Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor». En armonía con este decreto, el libro de Levítico, en el capítulo 12 y el versículo 8, dice: «Mas si a ella no le alcanza para presentar una res menor, tome 2 tórtolas o 2 pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará pura». La Nueva Enciclopedia Católica admite respecto a esta creencia: la Inmaculada Concepción no se enseña explícitamente en las Escrituras. Los primeros padres de la Iglesia consideraban a María santa, pero no absolutamente libre de pecado. Es imposible dar una fecha precisa de cuándo se tuvo dicha creencia como artículo de fe, pero parece que para el siglo VIII o el IX había sido por lo general aceptada.
En 1854, el Papa Pío IX definió el dogma que sostiene que la Santísima Virgen María fue protegida de toda mácula del pecado. ¿Por qué entonces negar que estos hermanos eran en realidad sus primos? Porque se necesita mantener intacta el dogma de la Inmaculada Concepción, el concepto de que María era sin pecado concebido. Y esto es un error que conlleva a otro error, el dogma de la Asunción de María, el hecho de que María fue llevada al cielo en cuerpo físico, un dogma establecido en el año 1950. Al comentar sobre este punto que hizo el Papa Pío XII en 1950, mediante la cual se hizo de este dogma un artículo oficial de la fe católica, la Nueva Enciclopedia Católica declara: no hay ninguna referencia explícita a la Asunción en la Biblia. Sin embargo, en el decreto de promulgación, el Papa insiste en que las Escrituras son el fundamento esencial de esta verdad. En este vídeo y en los siguientes, tendrá como objetivo demostrar que la creencia de la virginidad perpetua de María carece de evidencia bíblica. Vamos a usar la historia, la patrística, la erudición y la filología, así como las obras de eruditos católicos y protestantes, para dar apoyo a este sustento. A saber, que los hermanos de Jesús eran realmente hermanos y que, como consecuencia, María tuvo más hijos. 8 pruebas de la virginidad perpetua de María. Primera prueba. Hermanos parientes. En la Biblia, la palabra hermano tiene distintos significados: tío, sobrino, paisano, esposo, etc. Por ejemplo, en Génesis 13:8 vemos que Abraham dice a Lot que son hermanos, pero en Génesis 11:27 y en Génesis 12:5 se ve claramente que Abraham es tío de Lot. Son por tanto tío y sobrino. Sin embargo, se dice hermanos. Por lo tanto, no podemos tomar la palabra hermano en la Biblia pensando que se refiere siempre a los hermanos carnales. El segundo argumento es que la Iglesia antigua aceptó tranquilamente que Jesús tenía hermanos y nunca se lo cuestionó hasta el siglo IV, hasta la época de San Jerónimo. La Iglesia antigua lo aceptaba, ¿y qué más da? No decía la Iglesia antigua y no dice el credo cristiano que Jesús es verdadero hombre y Dios. Pues si es verdadero hombre, ¿por qué no nació como un hombre y por qué no tuvo hermanos? Naturalmente se dirá, porque la fe nos dice lo de la virginidad de María perpetua antes del parto, en el parto y después del parto. Ojo, eso no está en el Nuevo Testamento. Y eso son declaraciones dogmáticas muy posteriores, que empiezan a formarse ciertamente a partir de la mitad del siglo II, con un evangelio apócrifo bellísimo, que es el protoevangelio de Santiago, y empieza a formarse desde ahí, y alcanza su plenitud en torno al siglo VII. El llamado padre de la Iglesia, Jerónimo del siglo IV, tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín por encargo del Papa Dámaso I. Esta es la Vulgata latina. Fue el primero en proponer la tesis de que los hermanos de Jesús eran sus primos y para ello utiliza los mismos argumentos que hoy usa la Iglesia Católica. Vamos a repasar algunos textos bíblicos ya enunciados antes. Para ello vamos a utilizar una de las Biblias más usadas por la Iglesia Católica, la Biblia de Jerusalén. Empecemos por el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 49. Todavía estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos». Mateo 13, 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Juan 2:12. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Juan 7:5. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él.
El historiador francés Pierre-Antoine Bérain comentó: un lector imparcial e ignorante de dogmas y controversias doctrinales ciertamente llegaría a esta conclusión, de que eran hermanos reales de Jesús. Claro, aquellos que defienden la virginidad perpetua de María quieren darle otro significado a la palabra hermano. Las Escrituras por sí mismas son capaces de llevarnos a la creencia inequívoca de que María no permaneció virgen después del parto de Jesús. La Iglesia ortodoxa alega que estos hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior, mientras que la idea predominante del catolicismo y en algunas ramas del protestantismo dicen que en realidad estos llamados hermanos eran en realidad primos. Cierto es que nos basamos en el hecho de que tanto en el idioma hebreo y arameo se usaba la misma palabra para referirse tanto a primos como a hermanos y a veces sobrinos o tíos. La versión Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, utilizó la palabra hermano, adelfos, en los pasajes donde se habla de un pariente cercano quien no es técnicamente un hermano físico. El libro del Génesis, capítulo 29 y versículos 12 y 15 dice: Jacob anunció a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella se echó a correr y lo anunció a su padre. Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. De igual manera, se dijo que el sobrino de Abraham, Lot, era el hermano de Abraham. Génesis 14, 14 y 16 dice: al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Recuperó toda la hacienda, y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. La conclusión parece lógica. Si la Septuaginta no tuvo problemas para referirse al tío y al sobrino de una persona como hermanos, ¿por qué tendría que haber problemas cuando el Nuevo Testamento se refiere a los primos de Jesús como hermanos? Si bien en el Antiguo Testamento no existe ninguna palabra para primo, este parentesco se halla indicado por expresiones como los hijos de Uziel, tío de Aarón, o el hijo de su tío. También hay registro de matrimonios entre primos, como el de Jacob y Raquel y el de las hijas de Zelofeat. Y sí, hay una expresión hebrea para la palabra tío. Es el término hebreo dot, que a veces se traduce tío o hermano del padre. Tiene una aplicación más amplia que la palabra española tío. Sin embargo, el contexto u otros textos relacionados suelen determinar cuál es la relación familiar que se designa con la palabra hebrea dot. Por ejemplo, dot se utiliza con respecto a la relación entre el rey Joaquín y el rey Sedequías. Como Sedequías era el hermano de Jehoiakim, el padre de Joaquín, en este caso la palabra dot designa obviamente al tío o hermano del padre. En hebreo se usa la expresión hermano de su madre para referirse al tío materno. En el primer libro de las Crónicas, 27:32, se dice que el consejero Jonatán era el dot de David. Y segundo libro de Samuel, 21:21, y primer libro de las Crónicas, 20:7, indican que este Jonatán era el hijo de Simeí, el hermano de David. Por consiguiente, Jonatán, el dot de David, tuvo que ser su sobrino, no su tío. Por lo tanto, expresado de otra manera, ¿cómo se sabía en el Antiguo Testamento si estaban hablando de parentescos, tíos, sobrinos, hermanos o primos? Fácil, por el contexto, el lugar, la cultura de la época, y si añadimos que en el griego sí se especifican los términos parentales, podremos llegar a una interpretación ilógica correcta. La palabra aj en hebreo, que muchas veces se ha traducido como hermano, se pudiera usar para referirse a algún familiar cercano. Se trata de una forma y cultura judía de la época, pero no se trata de una regla universal del griego. Cuando pasamos al griego del Nuevo Testamento, eso es otra cosa. El griego del Nuevo Testamento sí diferencia entre hermanos, primos o parientes. La palabra hermano viene del griego adelphoi, adelphai para hermana. Y en griego hay una palabra específica para primo,
es anepsios. Se utiliza en Colosenses 4:10. Os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis ya instrucciones. ¿Por qué no usó Pablo la palabra adelfo, hermano? Porque sabía claramente el parentesco entre Marcos y Bernabé, y pudo usar la palabra específica. La pregunta es lógica. ¿Por qué no utilizaría Mateo y Marcos la palabra anepsios, primo, para referirse a los parientes de Jesús? ¿Por qué utilizaron adelfoi, hermano, si en realidad querían decir primo? ¿No es más lógico pensar que utilizaron adelfoi porque en realidad eran realmente hermanos de sangre? La Nueva Enciclopedia Católica admite respecto a las palabras griegas adelfoi y adelphai que se usan en Mateo 13, 55-56. Tienen el significado de hermano y hermana en sentido pleno en el mundo de habla griega del tiempo del evangelista, y naturalmente serían tomadas en este sentido por su lector griego. Hacia fines del siglo IV, el Vídeo, en una obra que se ha perdido, recalcó este hecho a fin de atribuir a María otros hijos además de Jesús y hacer de ella un modelo para las madres de familias grandes. San Jerónimo, motivado por la fe tradicional de la Iglesia en la virginidad perpetua de María, escribió un tratado en contra del Vídeo, en el que desarrolló una explicación que aún está en boga entre los eruditos católicos. En Lucas 21:16 se utiliza otra palabra similar, esingenei, pariente. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos. Así, tal y como sucede en el idioma español, sabemos cuándo decir hermano, primo o pariente a una persona, ya que nuestra lengua contiene las palabras necesarias para tal distinción. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo y el idioma griego que utilizó. Primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 5. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pablo, de nuevo, no usa la palabra anepsios para primo, sino adelfos para hermano. ¿Por qué no usó la palabra hermano adelfo cuando dijo que Marcos era primo de Bernabé? Porque no lo era. Pablo hace uso de la palabra correcta en el momento correcto. Pablo usa la palabra singenei, pariente, para referirse a otro familiar. Romanos 16:11. Saludad a mi pariente Herodión, saludad a los de la casa de Narciso en el Señor. ¿Sabía o no sabía Pablo cuándo usar la palabra hermano, primo o pariente? Esto es prueba de que en la época de los apóstoles existía esa distinción de hermano, primos y parientes al momento de usar el griego del Nuevo Testamento. ¿Por qué entonces la Septuaginta usa la palabra adelfo para otros parentescos? Hemos de recordar que el Nuevo Testamento no es una traducción desde el hebreo arameo. La Septuaginta sí. Sus traductores estaban traduciendo al griego un texto sagrado cuyo idioma tenía una sola palabra para cualquier parentesco. Esta palabra es aj. Esta palabra literalmente, por regla general, se traduce hermano. Por eso estos traductores usan adelfo para traducir la palabra hebrea aj, porque esa es su traducción. No importaba si en realidad se refería a otro parentesco ajeno al parentesco de un hermano. Pero en el Nuevo Testamento el asunto es muy distinto. Sus escritores no estaban haciendo una traducción, escribían los evangelios y sus cartas directamente haciendo uso del griego koiné. Por eso no usan la palabra adelfo para referirse a un primo, porque en el idioma griego existen palabras específicas para cada parentesco familiar. John Paul Meyer, un erudito reconocido y sacerdote católico, escribió una obra monumental en varios tomos, Un judío marginal. Él dice: realmente, cualquier analogía entre los documentos griegos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con respecto al uso de adelfos por primo es discutible, porque esas dos colecciones de escritos tienen un origen muy diferente. En el caso del Antiguo Testamento griego, se trata de una traducción griega,
un griego que a veces de manera servil o mecánica interpreta palabra por palabra un texto hebreo sagrado tradicional. Por eso no es sorprendente que en ocasiones se emplee adelphos para traducir aj, cuando la palabra hebrea no significa hermano, sino alguna otra clase de parentesco. Pero los autores del Nuevo Testamento, cualesquiera que sean las fuentes arameas si es que hay algunas subyacentes a ellos, ciertamente no tenían conciencia de estar tratando con un texto sagrado que debía ser traducido palabra por palabra de manera mecánica. Recordamos que John Paul Meyer es sacerdote católico. Seguir apelando al argumento que en la época de los apóstoles se usaba la palabra hermano adelphos para referirse a primos y parientes de una persona es un error filológico sin sustento histórico. Por supuesto, no hay problemas en aceptar que hermanos en el Nuevo Testamento se le puede aplicar a hermanos en la fe. Primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículo 6, Pablo dice: «Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron». No obstante, seguramente no hay problemas en aceptar que Marta y María tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Andrés, su hermano, es Pedro. Juan es hermano de Santiago. Aquí no hay problemas en aceptar que adelphoi tiene el sentido pleno de hermano. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos porque los hermanos de Jesús no fuesen hermanos, sino primos? El clérigo metodista Milton Spencer Terry mencionó: «Es un principio hermenéutico antiguo y muy repetido que las palabras deben entenderse en su sentido literal, a menos que tal interpretación literal implique una contradicción manifiesta o un absurdo». El erudito Erik Svendsen menciona: «Hay otras dos palabras que los escritores del Nuevo Testamento usaron cuando querían transmitir el significado de primo o pariente. Una de estas palabras, anepsios, aparece en Colosenses 4:10 para referirse a Marcos, el primo de Bernabé. El otro, singenis, ocurre en Lucas 1:36 y se usa para referirse a Elizabeth, la prima de María. Que ellos sabían de la distinción entre estas palabras y adelphos es evidente por Lucas 21:16, que usa tanto adelphos como singenis, pero en referencia a diferentes grupos. El erudito católico John McHugh, en su libro La Madre de Jesús en el Nuevo Testamento, dice: «Los evangelios no fueron escritos en hebreo o arameo, sino en griego helenístico, que tiene la palabra muy precisa anepsios en el Nuevo Testamento en Colosenses 4:10 y las tres palabras generales singenia, singenes, singeneis. No fue por falta de un vocabulario más amplio que los evangelistas escribieron sobre los hermanos de Jesús. En el Nuevo Testamento, el término hermanos no significa primos, significa hermanos». Haciendo un inciso, John McHugh es un defensor de la virginidad perpetua de María, alegando que los hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio anterior. Él citó del obispo anglicano Joseph Berber Lightfoot. De modo que las escrituras sagradas del Nuevo Testamento son por sí mismas un testimonio que para la época apostólica y en los siglos posteriores ya se usaba correctamente las palabras hermanos, primos y parientes. Los apologistas de la Virgen Perpetua no pueden ser capaces de poder demostrar que en el Nuevo Testamento la tradición de llamarle hermano al primo de una persona seguía vigente. Lo único que queda es apelar a los significados de la Septuaginta. A esto se le llama falacia de obsolescencia semántica. El erudito bíblico Derek Radney dice: «Esta falacia ocurre cuando el significado de una palabra se vuelve obsoleto o está fuera de uso, pero el intérprete asigna a una palabra en su texto ese significado de todos modos». Y volvemos a insistir, y además muy interesante, que no se pone objeción al uso del término adelphos en determinados contextos de uso parental en la Biblia, donde deja claro que son hermanos. Juan 11:23. Le dice Jesús: «Tu hermano resucitará». Mateo 1:2.
Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Mateo 4:18. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. ¿Quién podría decir que en estos casos se refería a otro parentesco que no fuese hermano? Es verdad que hay citas en las que se usa la expresión hermanos en un sentido amplio y metafórico, como ya vimos en la primera carta a los Corintios. Pero dichas citas no se hacen en un sentido literal. Es decir, se usa la palabra hermano para referirse al aprecio y cariño de dicha persona, o para referirse a la misma persona que tiene el mismo pensamiento o la misma creencia, incluso aquellos que tienen la misma nacionalidad, pero no como una opción de primo o cualesquier parentesco como si fueran sinónimos o palabras intercambiables. Por ejemplo, Filón de Alejandría, historiador judío del siglo I, escribió en griego: de acuerdo con la voluntad del difunto Tiberio, deseo que la autoridad imperial sea compartida por él, que es mi primo por nacimiento, pero mi hermano por afecto. Aquí Filón deja muy claro la distinción entre la palabra hermano, adelfo, y primo, anepsio. No confunde ambas palabras. Deja claro la distinción entre las dos palabras. Ahora bien, si permitimos que la palabra hermano en el Nuevo Testamento se refiere también a un hermanastro, eso de ninguna forma contradice la tesis de los verdaderos biológicos hermanos de Jesús, porque también se puede decir que los hermanos de Jesús son sus hermanastros, pero por parte de José. Todos sabemos que Jesús no fue hijo biológico de José, pues José fue padrastro de Jesús, o padre putativo, y por lo tanto, los hermanos de Jesús serían hermanastros de Jesús por parte de padre. Pero recordemos que dentro del concepto de hermanos no excluye que una persona sea hermano de otro por parte de un solo progenitor, tanto del padre o de la madre. Tenemos un ejemplo en la Biblia, donde Herodes Filipo I es identificado como hermano de Herodes Antipas. A pesar de que Herodes Filipo y Herodes Antipas eran hijos de mujeres diferentes, eran hijos del mismo padre, Herodes el Grande. Por lo tanto, ambos eran hermanos. Mateo 14:3. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. El hecho es de que los hermanos de Jesús son llamados hermanos porque realmente son hijos de María. El sustento de que eran hijos de José de un matrimonio anterior, como indica la Iglesia ortodoxa, carece de sentido. No hay evidencia histórica. De hecho, tenemos que dirigirnos a un evangelio apócrifo, como el protoevangelio de Santiago, para poder encontrar tal aseveración. Otro punto. Estamos de acuerdo que cuando en la Septuaginta se utiliza la palabra hermano para referirse a otro parentesco, el contexto nos ofrece información para darnos cuenta que la palabra hermano no debe interpretarse en un sentido literal. Sin embargo, en el caso de Jesús y sus hermanos no existe tal contexto, lo cual habría sido un acto de imprudencia e irresponsabilidad por parte de los escritores del Nuevo Testamento haber usado la palabra hermanos para referirse a otro parentesco sin proveer un contexto o información para aclarar en qué sentido se está utilizando la palabra hermano y así evitar que los lectores se confundan. Principalmente el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles son dos obras dedicadas sobre todo al pueblo gentil. Sobre esto, la enciclopedia de Maclinton y Strong señala: cuando se usa la palabra en cualquier sentido diferente al auténtico, el contexto previene la posibilidad de confusión. Entonces, si la palabra hermanos realmente significara primos o familiares, sería el único caso de tal aplicación donde no se da información para corregir la flexibilidad del significado. Pero también tenemos pruebas históricas de la época de los apóstoles que ya se hacía una clara distinción del uso de primo y hermano. Ya citamos a Filón de Alejandría,
pero ahora es el historiador Flavio Josefo, también del primer siglo. Leemos lo siguiente: pero yo quisiera saber de quién habría podido aprender lo que dice. Me dio instrucciones desde la cuna por mi padre, mis hermanos, mis primos, mis abuelos, mis bisabuelos y tantos otros grandes príncipes. Está claro que la afirmación de que tanto en el Nuevo Testamento como en la literatura antigua no se entendía bien el concepto de hermanos y parientes carece de sentido. Prosigamos. Gálatas 1:19. Y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. El apóstol Pablo llama hermano, adelfo, a Santiago, y no lo hace como su primo. Para esa época, las personas sabían distinguir, como ya hemos señalado, un hermano de un primo mediante el idioma griego. Las cartas de Pablo señalan a Marcos como primo de Bernabé, a Herodión como su pariente y a Santiago como el hermano de Jesús. Es más interesante, si cabe, que de nuevo Flavio Josefo llama a este mismo Santiago hermano de Jesús. En sus famosas Antigüedades judías menciona: así reunió un consejo de jueces, ante el cual trajo a Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo, junto con algunos otros, y habiéndolos acusado de quebrantar la ley, los entregó para ser apedreados. Sabiendo que, como hemos visto, Josefo utiliza diferentes expresiones para referirse a los diferentes parentescos de su familia, qué extraño sería que Flavio utilizase hermano si en realidad quería decir primo. El erudito bíblico Erik Svensson comenta: esto es significativo, porque Josefo no solo escribió independientemente de los escritores del Nuevo Testamento u otras influencias cristianas, sino que está claro que Josefo conocía la distinción entre Adelfo y Anepsios. Por lo tanto, cuando Josefo llama a Santiago el hermano de Jesús, no hay razón para pensar que quiere decir algo más que hermano. Veamos otros textos de Josefo. Salieron al encuentro de Varo, José, primo del rey Herodes, hijo de Herodes y hermano de Arquelao. Y lo habría hecho si su primo hermano, Aquiabus, no lo hubiera detenido. Está claro que para Josefo no existía la supuesta tradición de llamarle hermano a cualquier otro parentesco que no fuera un hermano biológico. Así, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, los hermanos de Jesús se les identifica como hermanos. En los Hechos de los Apóstoles, los hermanos de Jesús son llamados así en Hechos 1:4, y en la carta de Pablo a los Corintios otra vez usa la expresión hermanos del Señor. El escritor francés Pierre-Antoine Varin menciona: los escritores de los evangelios no intentaron disuadir a sus lectores de creer en la existencia de hermanos de Jesús. La carga de la prueba está de hecho del lado de aquellos que niegan la interpretación natural de los textos. Estos detalles importantes eliminan la posibilidad que cuando los escritores de los evangelios hablaban de los hermanos de Jesús, se refería a ellos de esa forma porque la costumbre judía del momento consistía en llamarlo hermano a cualquier pariente que permaneciese al mismo clan o tribu. Esa es una nueva teoría que aducen algunos. Pero este argumento es insostenible. Gran parte del Nuevo Testamento iba dirigido a un pueblo gentil desconocedor de esa posible costumbre hebrea. Los hermanos de Jesús son mencionados incluso en aquellas obras donde se dirige a un lector gentil, lo cual, como ya se ha mencionado, sería un acto de imprudencia mantener una tradición judía sin tener ni el mínimo interés de explicar a los lectores gentiles la cuestión. ¿Qué sentido tendría usar palabras semitas que sus lectores no entenderían? Con solo haberse referido a los hermanos de Jesús como primos, eso hubiera ahorrado el trabajo. La palabra hermano aparece 343 veces en el Nuevo Testamento. No hay tan solo un caso donde al primo o pariente de tal persona se le llame hermano.
Por ejemplo, Marcos 1, 19 y 20 dice que Juan y Santiago eran hermanos, o que en Juan capítulo 11, Marta y María eran hermanos de Lázaro. Si todos estamos de acuerdo en que eran hermanos literales en estos pasajes, ¿por qué aplicar una interpretación diferente cuando se habla de los hermanos de Jesús? De modo que el hecho de que a Santiago se le llame hermano de Jesús tiene sustento histórico y sólido. Ocho pruebas de la virginidad perpetua de María. Segunda prueba: José, Santiago, Judas y Simón. De los famosos hermanos de Jesús mencionados en Marcos 6:3, que son José, Santiago, Judas y Simón, vamos a ver si su padre es José y si María es su madre. Por ejemplo, con relación a Santiago, en Mateo 10:3, vemos que su padre es Alfeo Cleofás, entonces no es hijo de San José. Sobre la madre de Santiago y José, vemos en la Biblia que se trata de una mujer llamada María, en Mateo 27:56 y en Marcos 15:40, pero la misma Biblia aclara que es distinta a la madre de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y la madre de los hijos de Zebedeo, Juan 19:25. Por lo tanto, lo más seguro es que la madre de los hermanos de Jesús sea pariente prima de la Virgen María y los así llamados hermanos de Jesús sean en realidad parientes primos de Jesús. Pero surge la pregunta, ¿quién es este Santiago? Algunos han confundido los Santiagos que aparecen en la Biblia. Debemos diferenciar entre Santiago el menor, hijo de Alfeo, Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, y Santiago, hermano de Jesús, a quien tradicionalmente se le ha llamado Santiago el Justo. Sabemos que entre los apóstoles de Jesús habían dos discípulos llamados Santiago, dos apóstoles, Santiago el mayor y Santiago el menor. Y aquí pudiera existir la confusión. Se identifica a Santiago el menor con Santiago el Justo. Tenemos a tres Santiagos diferentes. La Iglesia Católica fusiona a Santiago el menor con Santiago el Justo como un único Santiago. Debemos tener presente los nombres de los hermanos de Jesús. Hemos dicho Santiago, José, Simón y Judas. Son nombres muy comunes en la época de los apóstoles y podríamos confundir a las personas del mismo nombre. Se señala que Santiago el Justo, al que se suele llamar hermano de Jesús, no es hijo de María, sino hijo de la tía de Jesús, hermana de María. Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Supuestamente, este señor de nombre Cleofás es padre de Santiago el Justo, al que llamamos hermano de Jesús, pero que según el catolicismo es primo de Jesús. Citamos Lucas 6:15. Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Ahora bien, esta cita dice claramente que Santiago es hijo de Alfeo. Pero ¿acaso no es Cleofás, el esposo de la tía de Jesús, supuesta madre de Santiago? Aquí pudiera estar el problema. Juan 19:25 habla de su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. En Lucas 6:15 dice Santiago, hijo de Alfeo. La Enciclopedia Católica dice: muchos piensan que este nombre Cleofás es la transliteración griega de un arameo Alfeo. Sin embargo, etimológicamente la identificación de los dos nombres ofrece serias dificultades. La Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional comenta: la identidad de Cleofás y Alfeo no puede establecerse, ya que se basa, como lo hace, en oscuras semejanzas filológicas de la forma aramea de los dos nombres. Lo más que ofrece tal argumento es una mera posibilidad. Es cierto que cabe la posibilidad de que los dos nombres fueran variantes de pronunciación de la raíz aramea,
O también puede ser que la misma persona tuviera dos nombres que se usarán indistintamente, costumbre que no era inhabitual en aquellos tiempos. El que Clopas fuera hermano de José, el padre adoptivo de Jesús, es una conjetura basada exclusivamente en la tradición. La cita de Juan 19:25 hemos de armonizarla con la de Mateo 27:55 y Marcos 15:40 y 41. Muchas mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea para atenderlo estaban allí mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo acompañaban y lo atendían cuando estaba en Galilea. También había allí muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. La comparación de Mateo, Marcos y Juan permite concluir que Salomé quizás era la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, de Santiago y Juan, apóstoles de Jesús. El primer texto menciona que cuando se ejecutó a Jesús estuvieron presentes dos de las Marías, María Magdalena y María, la madre de Santiago, el menor, y de José. Y dice que con ellos estaba la madre de los hijos de Zebedeo. Por otro lado, el último texto dice que la mujer que estaba con las dos Marías se llamaba Salomé. Como resultado de esta comparación, se conjetura que Salomé era también hermana carnal de María, la madre de Jesús. Juan 19:25 menciona las mismas dos Marías, María Magdalena y la esposa de Cleofás, que generalmente se cree que era la madre de Santiago el menor y el de José. Y añade, junto a la cruz de Jesús, pues estaban de pie su madre y la hermana de su madre. Si este texto, además de mencionar a la madre de Jesús, está hablando de las mismas tres personas que mencionan Mateo y Marcos, significaría que Salomé era hermana de la madre de Jesús. Pero en Mateo y Marcos se dice que estaban allí presentes otras muchas mujeres que anteriormente habían acompañado a Jesús, de modo que Salomé podría haber estado entre ellas. Sobre la posibilidad de que Juan 19:25 mencionase a 3 o 4 mujeres, Charles John Eliot menciona: la pregunta no se puede responder con certeza, pero en general, la balanza de la evidencia se inclina a la opinión de que tenemos 4 personas aquí mencionadas en 2 pares, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. En una nota al pie de página de la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades, donde el obispo anglicano John Perón dice: nos deja en duda si aquí tenemos 2 mujeres o una, si en total hay 4 mujeres o 3. La primera es con mucho la alternativa más probable. Evita la muy improbable suposición de que 2 hermanas tengan el mismo nombre. La versión de la Biblia Peshitta siríaca mantuvo esa interpretación de hacerle entender al lector que había 4 mujeres al lado de Jesús en su Calvario. La Biblia de Cambridge, citada anteriormente, dice: la muy antigua Peshitta, o versión siríaca, adopta este punto de vista al insertar y antes de María, la esposa de Cleofás. De modo que en la cita de Juan, esa María, mujer de Cleofás, no sería la hermana de María, la madre de Jesús. Es prácticamente imposible que 2 hermanas o hermanos tengan el mismo nombre. Y como esa María, mujer de Cleofás, no es la hermana de María, la madre de Jesús, este Santiago no es hijo de esa María y en consecuencia no es primo de Jesús. Y entonces, si el hermano de Jesús no es Santiago el menor, el hijo de Alfeo, ¿será acaso su hermano, el otro Santiago, conocido como Santiago el mayor? No. Santiago el mayor y Santiago el menor fueron parte de los 12 apóstoles y creían en Jesús como el Mesías que había de venir. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta era la creencia de los 12 apóstoles, incluyendo a Santiago el menor y Santiago el mayor. Sin embargo,
Los hermanos de Jesús en ese momento eran incrédulos, no creían en él. Por eso los hermanos de Jesús no eran sus discípulos, eran incrédulos. Como resultado, el Santiago, el hermano del Señor de Gálatas 1:19, no se puede referir a ninguno de los dos Santiagos del grupo de los 12. Por lo tanto, existe un tercer Santiago. Es conocido como Santiago, el hermano del Señor, también conocido como Santiago el Justo. A esto, la Enciclopedia Británica comenta: ha surgido confusión sobre su identidad porque a menudo se le ha confundido con Santiago, hijo de Alfeo. Santiago, evidentemente, no fue un seguidor de Jesús durante su ministerio público. Pablo atribuye la posterior conversión de Santiago a la aparición de Cristo resucitado. El teólogo inglés y obispo de Durham, Joseph Lightfoot, dice: la teoría de Jerónimo, cuando se completa, supone que 2, si no 3, de los hermanos del Señor están en el número de los 12. Esto es difícilmente conciliable con el lugar que ocupan en las narraciones evangélicas, donde aparecen a veces como distintos, a veces como antagónicos a los 12. Poco tiempo antes de la crucifixión son incrédulos en la misión divina del Señor. Sobre la autoría de la epístola de Santiago, el erudito católico Raymond Brown reconoce: dejando para un inciso más abajo el tema histórico de quién escribió la epístola, aquí nos interesa identificar la figura presentada como autor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Al menos 2 de ellos, ambos miembros de los 12, pueden ser descartados como candidatos extremadamente improbables para la autoría. Un atajo alrededor de la última sugerencia nos lleva al único candidato verdaderamente plausible. Santiago aparece primero entre los hermanos de Jesús en Marcos 6:3, Mateo 13:55 y no es un miembro de los 12, sino apóstol en un sentido más amplio. Es muy revelador también que se mencionó en los Salmos profecías que aplicaban a Jesús. Uno de estos salmos es el Salmo 69, que varias versiones bíblicas católicas admiten que es un salmo mesiánico. No todo el salmo aplica a Jesús, ya que encontramos muchas veces que no solo en los salmos, sino en los escritos de los profetas, aparecen de manera salpicada textos que utilizaron los cristianos del Nuevo Testamento para aplicar a Jesús. Por ejemplo, el Salmo 69:9 dice: pues me devora el celo de tu casa, y caen sobre mí los insultos de los que te insultan. El apóstol Pablo hace una referencia a este salmo en su carta a los Romanos capítulo 15 y versículo 3. El Salmo 69:4 dice: son más que los cabellos de mi cabeza los que sin causa me odian, más duros que mis huesos los que me hostigan sin razón. El apóstol Juan utiliza este salmo y lo cita en el Evangelio que lleva su nombre en el capítulo 15 y el versículo 25 y lo aplica a Cristo. Es muy revelador entonces lo que aparece en el versículo 8 de este capítulo 69. Para mis hermanos soy un extranjero, un desconocido para los hijos de mi madre. Si este texto lo armonizamos con lo que dice Juan 1:11 y Juan 7:5, entenderemos la analogía de este salmo. Mismo Agustín de Hipona declaró que el Salmo 69:8 era mesiánico y seguramente no se dio cuenta de las referencias a los hijos de mi madre, ya que Agustín creía en la virginidad perpetua de María. Llegué a ser extraño a mis vecinos y forastero a los hijos de mi madre. He llegado a ser forastero a los hijos de la sinagoga, pues en su patria se decía de él: por ventura no sabemos que es hijo de María y de José, y de aquí sé que se dice en otro sitio: este no sabemos de dónde es. Luego he llegado a ser forastero a los hijos de mi madre. Ignoraron de dónde soy, de quienes procedía mi carne, no me conocían como nacido de la estirpe de Abraham. El recorrido de la historia de la virginidad perpetua de María no ha acabado aquí.
¿Cuáles son algunos argumentos que todavía esgrimen aquellos que defienden este dogma? Lo consideraremos en el siguiente vídeo.